En el planeta Terry, por Líder Luján, tenemos el gustazo de saludar a Claudio Consoli, Master Coach, creador del método Marketing del Ser. Buen día, Claudio. ¿Qué ¿Cómo decís? estás, ¿Cómo estás? Adrián? Muy bien, ¿vos? Bien, escuchando esa noticia que recién diste, y tocando un tema que es creencias, realmente siento en profundidad que este tema va como anillo al dedo a estos procesos. Sí, puede servirnos como disparador para lo que vamos a hablar ya en nuestro último encuentro, en nuestra última charla con Soli. eh, Recuerdo que nos quedó la idea de la palabra miedos. Exactamente, Hablamos de miedos y creencias. estábamos aquí con la abogada Karina Orsuza y de la charla que teníamos respecto bueno, de la comunicación efectiva en el ámbito judicial. Surgió la palabra miedo y quedó como, bueno, de esto vamos a hablar en una próxima charla. Bueno, ¿por qué señalas esto, Consolio? ¿Por qué Porque te parece que justamente, siempre? bueno, creencia y miedo son los dos individuos, las dos emociones principales que llevan a las personas, en vez de trabajar en un proceso de interpretación, ¿sí?, a una creencia cerrada, ¿sí?, donde lo tuyo o lo mío es específicamente la verdad. Y lo único que existe es lo que yo tengo. Einstein decía, no creo en Dios porque si no, no me permitiría estudiar de dónde puede proveer la existencia de Dios. La creencia limita, son limitantes, o favorece en un proceso de crecimiento. Estos mensajes indican una creencia cerrada que no da ninguna apertura a un cambio de mentalidad, a algo diferente. Y también contienen miedo. El miedo de que el otro puede avanzar o hacerse visible o hacer un cambio, ¿sí?, sobre mí, que yo tengo, esta es la verdad. Que es difícil cambiar. Que es difícil. Es difícil cambiar, ¿no? Una vez que... Exactamente. Y más viejos somos, más difícil todavía, ¿no? Con Soli, digo, Y te uno más, explico, más grande uno se aferra a sus creencias, como decís vos, exactamente. y no me vengas con andar cambiando demasiado mis ideas, o mi forma de ver, mi punto de vista, mi forma de ver Exacto. las cosas. Por eso que lo traigo a la mesa, porque justamente es eso. Y eso genera guerras, individualidades, problemas sociales, ¿sí?, a tal magnitud que es el cierre que genera una creencia y un miedo. El miedo, como emocionalidad, fue creado obviamente cuando el hombre de Neandertal lo corría un tigre y el miedo lo protegía, ¿sí?, le salvaba la vida, y así la humanidad, a donde llegamos, le debemos el respeto al miedo. Ahora, en la sociedad moderna, el miedo nos lleva a esto, a la condenación de otros porque piensan diferentes. Y el pensamiento tiene que ser un pensamiento donde fundamentás por qué pensás de esa manera y también dejar la apertura de que alguien venga y te exponga otra realidad. ¿Vos decís que le tenemos miedo al que piensa diferente a nosotros? Obvio, obvio que el miedo es parte de ese evento. Ese mensaje, ¿sí?, que mandaron es parte del miedo. Miedo al pensamiento diferente. En vez de ponerte en una mesa, conversar, y vos fundamentás por qué crees de esta manera, ¿sí?, y fundamentás con hechos de lo que pasó en la sociedad, por qué está pasando lo que pasa, y el otro conversa con vos, no discute, y expone una posición de tu creencia, ¿sí?, a través de exponer lo que se llama fundamentación del hecho, de las cosas, fundamentarlas a tu manera, a tu pensar. Eso hacen los sabios. ¿Y existen en esta sociedad loca, digamos así, en la que vivimos, ámbitos donde se puedan dar estos intercambios, estas charlas, estos diálogos, donde podamos entendernos, aunque tengamos creencias o pensamientos o puntos de vista diferentes? Porque viste que cuando surgieron las redes sociales había como, quizás fue una equivocación mía solamente, como una idea de que, bueno, de que ese era un espacio para el intercambio de ideas. Y sin embargo, viste que no funcionó así, por lo menos en el común de las redes. No hay un mayor intercambio, debate, discusión en el mejor sentido de la palabra. Existen ámbitos
o los ámbitos en los que vos trabajás, en todo caso te digo con Soli, son propicios para discutir ideas, para debatir. Es la cultura que nosotros tenemos. Y hay un tema muy importante. Tanto las creencias como las emociones, lo que pasa es que está generando un circuito en tu cerebro, en la parte de neurociencia, donde ese circuito es muy difícil romper si vos lo reforzás constantemente con la palabra. Actualmente la ciencia hizo hincapié en que todo lo que vos decís y creés genera un circuito neuronal que se refuerza constantemente porque tu creencia es cada vez más fuerte en eso. Así funciona el cerebro. Entonces, si no dejás la apertura, no sos libre de tus pensamientos y de tus creencias, te encerrás, ese pensamiento es la única verdad que existe. Y por consecuencia no la puedo cambiar. ¿Sí? Y pasa con los vicios. Vos el fumar, ¿por qué es tan difícil dejar de fumar? Porque el cigarrillo ha creado en tu cerebro una ruta, ¿sí?, protegida por proteínas y demás, que es muy difícil romper, porque tiene costumbres, trabaja por lo gustativo, lo olfativo y la adición de hacer algo. Y encima, en la parte ansiosa tuya, lo usas también. ¿Y qué está haciendo eso? Hace un circuito tan robusto que aunque te estés muriendo, que sabemos que hubo locutores, periodistas y demás, que aún en su lecho de muerte siguieron fumando. Es tan fuerte que ya después no lo puedes romper. Esto pasa con la creencia, esto pasa con los miedos profundos que generan enfermedades, obviamente, y la creencia, si no le das una apertura, una posibilidad de cambio, una posibilidad de conversar, es muy difícil romperla. ¿Y cómo hacemos? Bueno, ¿Cómo hacemos? Vos tenés el método, tenés mira, el modo yo de... te voy a explicar cómo funciona. A ver. Y de ahí a que vos lo pongas en práctica o no, es un tema diferente. Bueno, pero hay un método, hay un Obvio, modo que se puede hay un intentar, modo. que se puede intentar. Exactamente. Te voy a explicar cómo funciona. Suponte que hay un tablero en tu cabeza con lamparitas. Sí. ¿Te acuerdas que muchos de nuestra edad lo conocíamos, que era el cerebro mágico? Que conectaba dos cablecitos y se encendía. No, yo soy más joven. Bueno, ¿te acordás de ese tablerito? Sí, sí. Bueno, suponete que nuestro cerebro funciona de esa manera. Sí, Cuando la pregunta y la respuesta coinciden, se prende la luz. Bien. Suponete que esa lámpara fuera la creencia. Sí, Esa luz cada vez va a tener más energía si crees más en esa creencia. claro. ¿Está bien? Sí, Pero ¿qué pasa en el cerebro? Cuando vos iluminás más esa lámpara, ¿sí?, debilitas energía en todo el resto. Por consecuencia, todas las otras preguntas o respuestas que tengas en ese tablero no tienen energía. Entonces, cuanto más luz tenés ahí, todo lo otro desaparece. No hay manera de llevar a que prendas otra para ver si realmente esa pregunta y respuesta tiene efectividad. Así funcionamos, ¿sí? Las emocionalidades y las creencias parten de ese circuito, de ese juego, de ese tablerito que teníamos antiguamente, que era el cerebro mágico, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo logramos hacer un proceso inverso o trabajar sobre algo diferente? No sin manejarte en la negación. Por ejemplo, en la política, yo trato de ver qué me está exponiendo el otro y trato de interpretar dentro de mis conocimientos por qué esa persona es tan arraigada a esa creencia. Empiezo a estudiarlo y ahí empezamos a determinar que por ahí hay cosas que creíamos que estaban mal, determinamos, che, no está tan mal, esto está bueno. Y empezamos a trabajar con el otro con un beneficio en común. Eso es lo que nos pasa con los argentinos, ¿sí? ¿Qué es? Y no, nosotros, esto es la realidad y esto es la verdad, ¿sí? La euforia, como tiene un jugador de fútbol, ¿sí? Bueno, el equipo tiene que, este es mi equipo, y no da pauta de un cambio, ¿sí? Entonces, eso es lo que no tenemos que llevar adelante. Tenemos que entender que todos somos dueños de la verdad. Todos tenemos una verdad, que es la verdad que nosotros tenemos internamente y creemos en esa verdad, ¿sí? Ahora, ¿cuánto afecta a la sociedad? Es un estudio, hay que trabajarlo. Hay que ser abiertos en las conversaciones.
Y de esa manera las civilizaciones o los países que son avanzados tienen progreso porque son abiertos, no se cierran en algo. ¿Sí? Y fíjate qué importante es, que pasa en Uruguay muchas veces. Uruguay tiene las doctrinas de lo estatal muy bien formadas, tienen muy buenas rutas, tienen políticas que son nacionales, muy bien arraigadas, porque nadie va a poner en juego que una ruta tiene que estar poseada. No, eso no va a una discusión política. Esto tiene que estar bien, porque es parte de lo que tiene que ser el país. El país tiene que estar bien armado en ese tema. La gente tiene que pagar impuestos como corresponde. Entonces, hay ciertas reglas que son de un bien común. No las voy a poner en juego. Sí puedo poner en juego conceptos políticos y ideas políticas, pero no esas. Un hospital, ¿tiene que tener recursos o no lo tiene que tener? ¿Qué discusión puede tener? Si va a valorar la salud como prioridad. ¿Sí? Entonces, estos son los procesos con los cuales las creencias pueden ser limitantes o darnos a favor o potenciadoras en algo. Pero siempre en un contexto que te cierra. La creencia es una energía que te va cerrando, no es tan abierta. Finalmente, Claudio Consoli, en tu trabajo cotidiano, como coach, como master coach, en esos encuentros que vos tenés con personas o en los cursos que vos das, ¿te encontrás con personas que te llevan a vos a replantearte lo que estás diciendo? Porque bueno, vos tenés tu método, como todo, tenés tu punto de vista, tu forma de pensar, pero en esas reuniones o en esos cursos, ¿te encontrás con personas que te hacen replantear algún aspecto de tu método o de tu forma de ver las cosas? Sí, me pasó con gente que es muy religiosa, ¿sí? Una persona que entraba en el curso decía bendiciones. Ajá. Daba bendiciones, tenía una religión muy profunda, sí. ¿sí? Y obviamente tiene una creencia que es limitante, porque después, si vos lo exponías en otra cosa, no, si estaba, ellos no, esto no es religión, esto no es de Dios, esto. Claro. Pero si tomás los puntos buenos, ofrecer bendiciones a los participantes que estaban en el curso, es un proceso muy lindo, es un saludo muy, justamente bendiciones, un saludo claro. que le llega a la gente dándole el bienestar. O sea que es algo que vos quizás, en función de no compartir la creencia, podías ver como algo negativo, lo terminás entendiendo como algo positivo, porque tampoco te va a hacer mal que te den bendiciones. Pero por supuesto, y ahí tomé puntos que consideraba esa persona que estaba por ahí en cierta forma cerrada con sus creencias, ¿sí? Religiosas, pero ahí también esa persona avanzó mucho en los estudios y tuvo una problemática familiar en la cual no lo dejaban estudiar porque decían que eso no estaba en el entorno de Dios. Fíjate cómo un entorno donde él estudiaba, crecía y generaba recursos genuinos de su capacitación, por otro lado, un integrante de su familia lo aleja de la capacitación, de la educación, porque consideró que eso no era llevado a Dios. ¿Se entiende cómo las creencias de un extremo al otro te pueden limitar o te pueden potenciar en ese proceso? Sí, y entiendo también, o se me ocurre, me hace pensar, Consoli, esto que estás contando, que el hecho de que vos hayas demostrado tu apertura a ese saludo que a priori por ahí te chocaba o te resultaba raro, pero mostraste tu apertura, tu capacidad de entenderlo, de verlo del lado positivo, favorece que la otra persona también se abra, porque cuando uno se abre, habilita a que nos abramos todos, ¿no es cierto? Así como por la contraria, cuando uno se cierra, el interlocutor se cierra. Esto es lo único que hay, esta es la única verdad. ¿Viste? Esto es fanatismo. Entonces, ojo con este proceso. Eso que te ocurrió en ese mensaje tiene una cuota de fanatismo que te cierra, claro, y no da apertura. ¿Por qué no te pones, en vez de mandar ese mensaje, lo llamas, invitas a una charla, a un diálogo? ¿Por qué no me pones a ver vos qué pensás de todo esto? Y llegan a un acuerdo que favorezca a la comunidad. Mirá qué diferencia tan importante, ¿sí?
Porque bueno, bárbaro, libertarios, son conceptos políticos. Yo puedo ser oposición porque es necesaria hacer una oposición en un proceso, porque justamente si no tengo un solo camino, una sola ruta en este contexto. Ahora, participemos de una conversación. Yo empecé a estudiar política porque quería entender qué pasaba del otro lado, y ahí me di cuenta que había contextos de un lado muy importantes que tenían que ser llevados a la política actual. Y si se unieron las dos partes, fuera de broma, yo considero que la Argentina y todas las personas que estamos en este país serían muy beneficiosos, porque estarían jugando con cada una de las posibilidades que brinda cada grupo político, sus ventajas en este contexto. Pero claro, nos cerramos a lo que es de este no puede estar en este, y lo que es del otro no puede. Y eso creo que no nos beneficia a ninguno, ¿no? Por miedos y por creencias. Bueno, se nos fue el programa con Sol y me quedo pensando para la próxima charla. Bueno, vos trabajarás con algunos políticos o no. Sí. Bueno, vos sabés que este programa lo sigue bastante gente vinculada al ambiente político de uno u otro sector. Quizás lo pienso para la próxima con Soli, ver cómo se trabaja desde las neurociencias, desde el marketing del ser, desde el coaching, ¿no? Los políticos son de... Sí, lo utilizan mucho. Yo mucho. Sigo insistiendo que no hay buenos y malos, sino hay interpretaciones de cada uno. Claro. ¿Entendés? Acá no hay gente buena o mala, sino hay un contexto interpretativo. Y dentro de ese contexto interpretativo, lo interesante sería poder fundamentar por qué interpretás esto de esta manera, cuáles son tus valores, por qué los pones en la mesa, y participar de una creencia que favorecemos a todos, y no a unos pocos. Porque no hay una verdad, una única verdad. Hay un juego que tenemos que llevar adelante de un montón de personas que piensan diferentes. Master Coach Claudio Consoli, gracias por venir a Liderar Luján. Espero haber sido aportado, que sea. Yo creo que vos haces un aporte importante, muy importante a mi juicio, que es, al menos en mi caso personal, Consoli, que nos dejas pensando. Nos dejas pensando. Y no es poco. Después podemos estar de acuerdo, ¿no? Como decías vos, podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, pero lo podemos pensar, lo podemos estudiar. Gracias, Claudio. No, por favor, gracias a vos, Adrián. Gracias.